Buenos días, soy Ramón Escribano, abogado especializado en reclamación de pensiones de incapacidad permanente, y en este vídeo vamos a tratar de responder una pregunta que se nos hace habitualmente en el despacho y que entendemos que el darle una difusión puede ayudar a otras personas. La pregunta es la siguiente. Nos llama una persona y nos dice que tiene limitación en la movilidad de sus hombros y nos pregunta si con esa limitación que tiene podríamos o no reclamarle una pensión de incapacidad permanente y el grado concreto, es decir, qué tipo de pensión de incapacidad permanente podríamos reclamar. Seguidamente, en este vídeo vamos a intentar responder esta pregunta. Buenos días de nuevo, como saben, soy Ramón Escribano, abogado especializado en reclamación de pensiones de incapacidad permanente, altas médicas indebidas y en general en reclamaciones frente a la seguridad social y de tipo laboral. Y para responder a esta pregunta que nos planteó una persona que es seguidora de nuestro canal y que entendemos puede ayudar a otras personas, tenemos que decir que, en primer lugar, lógicamente, lo primero es que tenemos que saber qué limitación concreta tiene en la movilidad de los hombros. Es decir, la pregunta es demasiado genérica. Nos interesa saber y analizar toda la documentación médica que tenga la persona relativa a esa patología. Por ejemplo, lo más interesante para poder valorar qué limitaciones concretas y qué problemas médicos concretos tiene esta persona en los hombros, pues nos tiene que mandar la información médica de especialistas que lo están tratando. En concreto, normalmente van a ser los especialistas en traumatología o en las unidades de miembro superior de los hospitales de referencia. También, por supuesto, nos interesan las pruebas objetivas que se le hayan practicado, como puede ser, por ejemplo, una resonancia magnética, una ecografía, una gamografía, en definitiva, cualquier prueba objetiva que nos ayude a determinar qué tipo de patología tiene esta persona en los hombros y, en concreto, qué limitaciones le produce. Estas pruebas nos pueden determinar si lo que tiene es, por ejemplo, una tendinitis, una tendinosis, un problema a nivel de manguitos de rotadores. Depende de la patología que se tenga en los hombros, podremos determinar, en primer lugar, esa patología, cómo se llama y en qué consiste, y en segundo lugar, qué limitaciones le provoca. ¿Qué limitaciones le provoca en aspectos como, por ejemplo, la movilidad? Si puede o no puede levantar el brazo por encima de la horizontal, si puede subirlo por encima de ese espacio de tiempo, de lugar, si tiene o no tiene o le afecta a la capacidad de lo que es la movilidad, tanto en un nivel como en otro, a la capacidad de levantar pesos, de manejar cargas, si tiene o no tiene una irradiación a miembros superiores y le impide tener, como por ejemplo teniendo parestesia, dificultades como decimos, en la carga de peso y en la manipulación de objetos, etc. Tenemos que concretar, en definitiva, y eso se concreta analizando la documentación médica que tenga la persona, y si aún así nos faltara algo que acreditar en cuanto, por ejemplo, a capacidad funcional de esos hombros, pues ya nosotros podríamos indicarle cómo y dónde se podrían conseguir los informes que nos pueden faltar para estudiar el caso, para determinar las limitaciones concretas. Eso es lo primero, determinar qué patología tiene la persona en el hombro o en los hombros, en ambos hombros, y qué limitaciones le provoca. Luego, en segundo lugar, tenemos que analizar el trabajo de cada persona. Hay trabajos en los que los requerimientos a nivel de hombros y de miembros superiores son muy elevados. Por ejemplo, trabajos donde hay que realizar importante manejo de cargas, hay que tener una importante actividad de carga física, etc. Por lo tanto, tenemos que analizar el trabajo de cada persona desde el punto de vista de los requerimientos que tiene limitados como consecuencia de esa patología de hombro. En tercer lugar, tenemos que analizar, como es lógico, si con esas limitaciones concretas que tiene la persona y teniendo en cuenta el trabajo que realiza, podríamos reclamar o no una incapacidad permanente total para el trabajo habitual. Es decir, que no puede realizar el trabajo fundamental, el trabajo habitual
al que se dedique la persona en concreto. Si las limitaciones impiden al trabajador realizar su trabajo, podríamos reclamar una incapacidad total. En cambio, si las limitaciones que sufre la persona le impiden cualquier tipo de actividad, cosa que a nivel de hombros serían casos muy excepcionales y en casos graves, pues bien, si eso ocurriera, podríamos solicitar una incapacidad permanente absoluta, con derecho a percibir el 100% de nuestra base reguladora. Pero si ocurre que esas limitaciones en ambos hombros o en un hombro provoca que el trabajador sí puede realizar su trabajo, pero tiene limitaciones que hacen que disminuya su rendimiento en un 33% o más, en ese caso podríamos solicitar una incapacidad permanente parcial, con derecho a percibir una prestación a tanto alzado de 24 mensualidades de su base reguladora, de la base reguladora que se tiene en cuenta para la incapacidad parcial. Esto desde el punto de vista de criterios específicos, es decir, teniendo en cuenta que cumplimos también los criterios genéricos, que muy rápidamente vamos a repasar. Tenemos que tener una edad que no sea ya la edad de jubilación, que no estemos jubilados, tenemos que estar en situación de alta o asimilada, es decir, tenemos que estar trabajando, aunque sea de baja médica, o en una situación asimilada, que la más común es estar en desempleo percibiendo la prestación o bien, habiendo terminado de percibir esa prestación, seguir ininterrumpidamente inscrito en lo que es el servicio de empleo público. Esa es la situación asimilada al alta más común en la práctica. Y también, por supuesto, pues en caso de que la patología derive de una enfermedad común, los problemas que tenemos en los hombros deriva de una enfermedad común, hay que tener cotizado previamente un periodo mínimo de cotización que va a depender de la edad de cada persona y que por lo tanto en cada caso igualmente tenemos que determinar si la patología de los hombros deriva de un accidente laboral o no, o deriva de una enfermedad profesional, ahí ya no se nos va a exigir periodo previo de cotización, con lo cual es otro dato a tener en cuenta. Por lo tanto, tenemos que cumplir los criterios genéricos con los que hemos hablado, no tener la edad de jubilación, estar en situación de alta o asimilada y cumplir con el periodo previo de cotización que en su caso se necesite. Esos son los criterios genéricos y luego los específicos, es decir, valorar las limitaciones que provoca los problemas de hombros que pueda tener la persona y determinar si le corresponde o no un grado de incapacidad permanente concreto, absoluta, total o en su caso parcial. Pues bien, queremos terminar el vídeo diciendo que este estudio en específico, es decir, este estudio concreto de cada caso en particular, como por ejemplo de la persona que nos hizo esta pregunta, nosotros en nuestro despacho es gratuito. La valoración de su caso en concreto, como decimos, es totalmente gratuito a través de nuestro correo electrónico. Simplemente tienen que enviarnos un correo electrónico contándonos su caso, diciéndonos, como ha hecho esta persona de la que estamos haciendo este vídeo, cuál es el problema médico que tiene. Si nos informa de antemano de todos estos aspectos, pues muchísimo mejor. Y nosotros, una vez que tengamos toda la información, le enviaremos un correo, o en su caso le llamaremos y le informaremos si en nuestra opinión y en nuestra experiencia, en su caso en particular, podríamos o no solicitar una pensión de incapacidad permanente y el tipo concreto de pensión que podríamos solicitar. Sin más, espero que el vídeo le haya gustado y hasta el siguiente vídeo.